En el episodio de hoy, International Institute Harvest Time, en la voz de Juan Ramón López, expone el conocimiento de la palabra de Dios de una manera sistemática, práctica, creativa y dinámica. Conocerás los planes de Dios para tu vida, tu casa, tu ciudad y para las naciones. Compartiremos junto a nuestros estudiantes este maravilloso viaje de llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Quédate con nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde usted nos esté sintonizando. Le damos la bienvenida hoy al programa número 1. Estamos hoy con el capítulo número 1 y estamos comenzando el curso La Vida del Reino. Somos Harvest International Institute, estamos transmitiendo a las naciones y nuestra misión es llevar el reino de Dios a las naciones. Es que cada iglesia en su territorio logre establecer los principios del reino para que podamos glorificar al Señor y que podamos agradarlo, para que Él pueda también derramar de sus bendiciones para los que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es que les damos la bienvenida a todos los que se conectan hoy en ADN Radio. Les damos la bienvenida también a los ministros que están aquí en plataforma, nuestros estudiantes que están ya pendientes de la primera clase del capítulo número 1. Le damos la bienvenida al pastor estamos por África, estamos en Perú, estamos en Cuba, estamos en México, Honduras. Gracias por estar aquí ya pendientes con la clase de hoy. Sin más preámbulo, vamos ahora con la clase, capítulo número 1, y el tema de hoy se llama Los reinos invisibles. Un tema muy interesante que espero que sea de bendición para usted que está comenzando en el Señor, o usted como ministro de Dios, que sepamos esa gran responsabilidad que le dejaron a la iglesia: establecer el reino de Dios en las naciones hasta lo último de la tierra. Y una de las cosas que quiero dejar como base para comenzar el estudio de hoy es el hecho de la visión celestial que Dios le dio al apóstol Pablo como perito arquitecto de la iglesia. Él le dio en su plan de trabajo una visión que es única para la iglesia en todas las naciones. Y una de las cosas que Dios le habló a Pablo, al apóstol, es: primero, quiero que abras los ojos. Ábrele los ojos a los ciegos espirituales. Esa es una orden que el Señor le dio a Pablo y que tiene que también ser transmitida por medio de la iglesia. Abrir los ojos de los que están en tinieblas, esos que están perdidos en el pecado, que están envueltos en ataduras, que el enemigo los tiene esclavizados. Pues hay que abrirles los ojos y enseñarles que hay un camino, y es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ellos, como están en tinieblas, no lo saben y tenemos que enseñárselo. Entonces el apóstol Pablo lo primero que enseña es que le abran los ojos a los que están en tinieblas. Luego dice que sean liberados del poder de Satanás y que queden bajo el gobierno de Dios. Esa es una de las cosas que a la iglesia le toca hacer en este tiempo. Y luego dice que sean salidos, dice, de la potestad de Satanás al poder de Dios. Y luego el traslado, dice, y que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Y luego después dice, cuando ya están trasladándose, que puedan ellos por la fe recibir perdón de todos sus pecados. Y luego el paso número 5 dice que reciban herencia entre los santificados. Como ministro del Señor, usted como sierva de Dios, usted que tiene ese llamado de Dios, tiene que caminar bajo estos principios. Y esa es la base fundamental del Evangelio de Cristo, para que podamos ser eficientes en ese trabajo maravilloso de establecer el reino de Dios en las naciones. Y lo importante del tema de hoy es que, como vamos a conocer la cultura del reino, en el reino de Dios se vive diferente. En el reino de Dios se habla diferente. En el reino de Dios se tiene un estilo de vida diferente. En el reino de Dios hay principios de bendición que tenemos que aprender a practicarlos. Porque si hay herencia para los santificados,
usted tiene que aprender a desatar su herencia, y no es como el mundo lo hace. Nosotros no tenemos que ir a buscar préstamos a los bancos o a pedir tarjetas de crédito o a estar endeudados. Eso no es cultura de reino. Esos son principios del mundo que nosotros no vivimos bajo ese diseño. Tenemos que aprender a desatar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pastor César Luis Palacios desde México, ¿me apoya con la lectura de los objetivos de hoy, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Los objetivos tenemos para hoy es escribir el versículo llave de memoria, demostrar entendimiento de los mundos naturales y espirituales, definir la palabra reino, identificar los dos reinos espirituales, identificar los gobernantes de los reinos espirituales, identificar los ciudadanos de los reinos espirituales, definir la frase el reino de Satanás y definir la frase el reino de Dios. Muchas gracias, Pastor César, desde México. Mire cómo vamos a estar trazando entonces la temática de hoy. Los objetivos son básicos, son fundamentales para que usted vaya abriendo su corazón, preparando su mente, preparando su espíritu, para que toda esta información llegue a quedar establecido en su espíritu, para que usted pueda ver la bendición a través de estas enseñanzas. Mi hermano José Mario Hernández de Honduras, el versículo llave de hoy, ¿me apoya, por favor? Amén. Dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Amén. Muchas gracias, mi hermano José Mario. Mire qué interesante, el evangelio del reino se tiene que predicar en todas las naciones, y qué bonito que estamos ahorita llegando a todas las naciones por medio de ADN Radio, que nos permite pues transmitir el programa de hoy, y estamos llegando a Cuba, estamos llegando a África, a Perú, a toda Latinoamérica, todos los países de habla hispana pues están siendo bendecidos, y esa es parte de este proyecto maravilloso. Estamos formando, capacitando a usted para que usted pueda hacer la obra de Dios en su territorio. Y este evangelio tiene que ser predicado, porque luego dice después vendrá el fin. Dentro de lo que es la introducción, en este capítulo vamos a aprender a cómo se involucran o cómo funciona el mundo natural y el mundo espiritual. Son dos entidades que están aquí relacionadas. El mundo natural es lo que usted puede ver, oír o tocar o saborear. Es el mundo visible, el cual usted puede ver, ¿verdad?, en su entorno. Pero también hay otro mundo que lo rodea, del cual también usted es parte de ese reino. Y es un mundo invisible que está compuesto por dos reinos espirituales. En este capítulo usted aprenderá sobre estos dos reinos espirituales, quiénes son sus gobernantes, quiénes son los ciudadanos de esos reinos, y usted también va a aprender sobre el reino de Satanás y el reino de Dios. Esos son los dos reinos que usted va a poder identificar y poder conocerlos a profundidad. Luego vamos a ver, lo que es lo natural y la relación que hay en lo espiritual. El hombre, como es un ser triunitario, está conformado por espíritu, alma y cuerpo, tiene la particularidad de moverse en dos dimensiones, tanto en lo natural como en lo espiritual. En el mundo natural es lo que podemos ver, que nos relacionamos a través de los sentir, o de los sentimientos, o de las emociones, o de lo que escuchamos, o lo que podemos percibir en el plano natural. Es un mundo tangible, que es visible, que lo podemos tocar, que determina, en ese mundo visible están agrupadas las naciones, las ciudades, los pueblos. Ese entorno en el cual usted se vive es el plano natural. Pero usted también es, aparte de ser parte de un reino natural, usted también se mueve en otra dimensión. Y hoy usted puede ver entonces que las personas son parte de un ambiente, pero usted puede comunicarse con ellos, usted puede experimentar las imágenes, sonidos o olores alrededor de usted, porque usted está
conectado a un mundo físico natural. Pero no solamente eso es una realidad, sino que hay un mundo espiritual también, pero hay otro mundo en el cual usted y yo podemos movernos, y ese mundo es el mundo espiritual. Usted no lo puede ver con sus ojos físicos, pero es tan real como el mundo natural. Pablo habla de esta división de lo natural y de lo espiritual, y lo vemos aquí a la luz de la palabra. Pastor César, si me ayuda con la cita bíblica, por favor. Claro que sí. Dice: también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Primera de Corintios 15:40. Gracias, Pastor César. Mire, entonces hay dos tipos de gloria. Hay unos para los celestiales y unos para los terrenales. Tal vez para un terrenal la gloria más grande para ellos es casarse, es graduarse, es tener un título, es tener una familia, es tener una casa, es tal vez tener una empresa. Esos son los logros en el plano terrenal. Pero también dice que hay una gloria de los celestiales, y en esa dimensión es la que usted tiene que aprender a moverse, en esa dimensión sobrenatural. Pero en los reinos celestiales o en los reinos espirituales, tenemos que también conocer cómo es que se mueven. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en un mundo natural, obviamente, pero el hombre también es un ser espiritual, con un alma eterna y con un espíritu. Entonces el hombre, como es cuerpo, alma y espíritu, es un ser espiritual porque se mueve por medio del alma y por medio del espíritu en el ámbito espiritual. Y como tiene un cuerpo natural, también se puede mover en el plano físico, en el plano natural. ¿Verdad? Esas son las dos dimensiones en las cuales el hombre se puede mover. También tenemos lo que son los dos reinos espirituales. Pastor César, si me amplía un poquito sobre estos dos reinos de lo que estamos viendo aquí en pantalla, por favor. Claro que sí, estamos viendo que hay un mundo espiritual, y en este mundo espiritual debemos de saber que hay dos reinos. Dice en Mateo 4, del 8 al 9, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. El diablo tentó al Señor Jesucristo mostrándole ese reino natural, es decir, le mostró físicamente los reinos, y también le dijo que le iba a dar todo eso si postrado me adorarás. Y Jesús le contestó con la palabra de Dios: solamente a Dios puedes adorar. Entonces hay reinos naturales en este mundo, como lo había explicado, y es un reino físico que podemos ver, es un reino tangible, pero hay otro reino espiritual que no podemos ver, que es invisible para nuestros ojos, y esos reinos del mundo están en el presente bajo el control de Satanás. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que dice la Biblia que es gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Es decir, tenemos que tener en cuenta, como dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra el reino natural, sino contra potestades, contra huestes de maldad. Es los que habitan en este reino espiritual mandado por Satanás. Entonces entendemos que hay dos reinos espirituales: el reino de Satanás, pero también hay otro reino que es el reino de los cielos, del cual Jesucristo habló y predicó y nos compartió, y ese reino también es un reino invisible, pero vamos a ver más adelante las características y quién gobierna este reino y cómo entramos a este reino. A mí me llama mucho la atención un pasaje que está en la Biblia en 2 de Corintios 5:20, que dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y esto que nos está explicando el profesor Juan Ramón me recuerda mucho esto, porque hablando de reinos, cuando oímos la palabra embajador y oímos, por ejemplo, viene el embajador de tal país, como que ese embajador
queremos que represente a ese país. De hecho lo representa y lo asociamos con ese país o con ese reino. Así también se nos dice alguien que es embajador de un país, bueno, ese embajador representa a ese país. Así también en los reinos podemos decir que si la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo, entonces nosotros estamos representando a ese reino y somos embajadores de ese reino. Y aquí cabría la pregunta para todos nosotros: ¿de qué reino eres embajador? ¿Del reino de las tinieblas o del reino de Cristo? Amén, amén. Gracias, pastor. Mire, algo que quiero yo como añadir a lo que estamos compartiendo con el pastor César. Quiero ponerle en el plano natural cómo es que las cosas del plano natural son regidas por el mundo espiritual. Las personas que andan en su plano natural desconocen esas esferas espirituales que se mueven en los aires. Y como son dos reinos que están aquí en juego, está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Aquí en el plano natural se pueden mover los dos reinos de acuerdo a la actitud del corazón del hombre. Dios reina a través de tu vida, reina a través de tu corazón, ¿verdad? Y algo que quiero dejarlo acá como una enseñanza práctica, un testimonio de una persona que estaba, a ella le habían dejado una casa que la rentara. Le dijeron: mira, yo me voy, quiero que te dejo esta casa y me la rentas, y el dinero de la renta me lo vas guardando. Pero resulta que ella rentó la casa a unas personas como que no eran muy honradas, estas personas, y eran personas que estaban dedicadas a cosas malas y no le pagaban la renta, y llegaron a estar casi un año en esa casa y nunca pagaron nada. Y un día me dijo esa persona: mire, ¿qué hago? Mire que mi hermana cree que yo me estoy robando el dinero porque no se lo deposito en la cuenta, y es que esas personas no me han pagado y tampoco se quieren ir, y como eran de mala reputación y tenían como que eran personas delincuentes, tenía miedo de pedirles la casa. Entonces estaba en una situación bien complicada ahí, y me dice: ¿qué puedo hacer? Y yo le dije al Espíritu Santo: ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo resolvemos esto? Entonces vino el Espíritu Santo y me dio la salida del caso de ellos, porque las cosas que se mueven en el plano natural, hay personas que están controladas por el reino de las tinieblas y hay otras que están guiadas por el Espíritu Santo. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre va a prevalecer contra toda fuerza del infierno, y eso es lo bonito de todo esto. Cuando el Espíritu Santo me dice: rompan ese contrato en el mundo espiritual, y yo le pregunté a la señora: ¿usted firmó contrato con ellos? No, me dice. ¿Pero usted lo hizo de palabra? Sí, pues fue un contrato verbal. Eso tiene validez en el mundo espiritual. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con las palabras que usted habla, porque usted se puede atar con los dichos de su boca. Usted puede decir: no, es que lo dije en broma. En el mundo espiritual no existen las bromas. Si usted dijo tal cosa, eso lo tomaron como algo serio en el mundo espiritual. Tiene que tener cuidado, porque por sus palabras usted va a ser justificado o por sus palabras va a ser condenado. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces yo le dije a la persona, a la señora esta: vamos a romper en el mundo espiritual ese contrato, y nos unimos en oración, porque dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí abajo en la tierra sobre cualquier cosa que pidamos, será hecha por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces nos unimos en oración y quebrantamos, anulamos y cancelamos ese contrato en el mundo espiritual, y a la semana le vinieron a dejar las llaves de la casa a la señora. Se habían ido, se fueron a medianoche y dejaron a un vecino encargado para que viniera a entregar las llaves. Así se mueve el mundo espiritual. Por eso, usted que está ahorita recibiendo este entrenamiento, yo sé que aquí hay pastores, hay siervas de Dios y personas que nos están escuchando ahí en la radio, que están pasando situaciones de divorcio, de escasez económica, de destrucción. Acuérdese que hay un reino que vino a matar, a hurtar y a destruir, y ese es el reino de Satanás. Pero usted y yo tenemos que estar claros a qué reino pertenecemos. Eso es que
Espero que les esté ayudando todo lo que estamos compartiendo acá, porque estos dos reinos están aquí. Dice en Apocalipsis 11:15, hermano José Mario, si me ayuda con esa lectura bíblica, por favor. Amén. Dice la palabra: el séptimo ángel tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano José Mario. Entonces, en el futuro, todos los reinos del mundo van a estar bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Ahora, ¿cómo es que se va a dar eso? Bueno, los reinos del mundo, como están ahorita bajo la potestad de Satanás, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Todas las personas que están atadas al pecado y están bajo ese reino, esos territorios, esas economías, esas empresas, esas ciudades, esas colonias están bajo el poder de Satanás. ¿Cómo le quitamos el dominio a Satanás? Lo vimos en las clases anteriores, el poder del evangelio. El evangelio es llevarle las buenas noticias a los que están esclavizados en el pecado. Y una vez que esas personas son liberadas, ellos se vuelven, el corazón de ellos se vuelven el trono de Jesucristo. O sea, por eso se convierte, el Señor Jesucristo se vuelve el Señor de sus vidas. Cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, Él es nuestro Señor. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros bienes, nuestras economías, son parte de la economía del reino. Ahí no puede haber escasez, ahí no puede haber pobreza, ahí no pueden haber todas esas artimañas del diablo. Tienen que ser expulsadas en el nombre de Jesús, pero eso usted lo va a entender cuando usted le declare al enemigo: no tienes parte ni suerte conmigo, no puedes tocar mi vida, no puedes tocar mi casa, no puedes tocar mis hijos, no puedes tocar mi familia, no puedes tocar mis finanzas, porque tú perteneces estás gobernando en el reino de las tinieblas y nosotros estamos en el reino de la luz. Así es como nosotros aprendemos a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, en el mundo espiritual, que está compuesto por dos reinos, está el reino de Satanás y el reino de Dios. El reino de Satanás lo gobierna el mismo Satanás. Y hay seres espirituales que en un tiempo fueron ángeles y que se le revelaron a Dios, se convirtieron en demonios, y esos demonios y todos los hombres que viven en pecado y en rebelión a la palabra de Dios son los que conforman ese reino de Satanás. Ese reino de Satanás es invisible, pero se manifiesta en el mundo natural, controlando la mente, controlando la voluntad y controlando las emociones de las personas. Vienen espíritus inmundos de adulterio, de fornicación, de ira, de todas esa lista de cosas que el hombre natural practica, son influenciadas por espíritus que les dicen a la mente: anda a robar, anda a matar, anda a destruir. Esas son las formas como se establece ese reino. Pero el reino de Dios está bajo el señorío del Padre, está bajo el gobierno de Jesucristo y del Espíritu Santo. Somos más fuertes nosotros que el reino de las tinieblas. Así es que usted deje de andarse asustando: ay, es que me va a salir el diablo. Ese ya está derrotado, ese ya está destruido, ese ya no tiene. Ahora, aunque él fue vencido en la cruz del Calvario, usted tiene que vencerlo en su mente, porque si en su mente usted no declara victoria, él va a seguir controlando su mente, pero son con mentiras y con engaños, ¿verdad? Y ahí es donde usted tiene que decir: bueno, ¿y por qué mi economía está en el suelo? ¿Por qué yo no salgo adelante? ¿O por qué estas enfermedades? Usted tiene que entender que usted es parte del reino de la luz y que imagínese, ahí hay un Salmo 92:15 que termina diciendo ahí que Dios es tan bueno que no existe maldad en él, porque hay personas que están siendo afectadas por las tinieblas y le acreditan las cosas malas a Dios. Ay, si es que si Dios me tiene así, es que no. Si te están robando, si te están hurtando, si te están destruyendo, es el reino de las tinieblas que te está atacando, pero tienes que aprender a pelear tus batallas. Acuérdate, estás en un reino poderosísimo,
donde el Espíritu Santo, que fue el que levantó a Jesucristo entre los muertos, Él está dentro de ti, en tu espíritu, y Él es el que tiene el poder para levantarte, para establecerte en ese territorio y para que tú te posesiones en ese lugar donde vives, donde estás, y empieces a decretar la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en tu corazón, para que establezcas el reino de Dios. Así es que si el enemigo te está poniendo afanes, te está distrayendo, te está poniendo distractores, es para que tú no le quites territorio, es para que tú no conquistes el reino de Dios. Por eso es que te pone ese tipo de obstáculos. Pero hoy que estás aprendiendo cómo se mueven estos reinos, tienes que entender que tú estás en un reino poderoso que es el reino de Dios. Pastor César, ampliemos un poquito sobre el reino de Dios. Claro que sí, es muy interesante lo que estamos escuchando, y ya hemos estado ahorita entendiendo la existencia de dos reinos en el reino espiritual. Y lo que nos decía el pastor Juan Ramón, no quiero ampliar un poquito. A veces las personas sí le echan la culpa cuando les va bien, es cosa de ellos, ¿no? Que yo logré esto, yo superé esto, yo todo. Pero cuando las cosas están mal, entonces sí es culpa de Dios. Pero una vez alguien me ponía un ejemplo hablando de que cuando nosotros nacemos de nuevo, en nosotros hay esas dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Entonces, ¿por qué a veces suceden esas cuestiones que nos platica el pastor Juan Ramón? Bueno, había que ver en la persona qué naturaleza, o en este caso, qué reino está alimentando más. Es cierto que ya en nosotros hay dos naturalezas, pero ¿qué naturaleza va a prevalecer o qué reino va a prevalecer? Definitivamente el que alimentemos más. Es como cuando una persona va al gimnasio y vemos que su cuerpo está bien, está sano, está fuerte, tiene buenos músculos y todo. ¿Es por qué? Porque pues está ejercitándose en el gimnasio, está haciendo alimentándose para su cuerpo. Es un ejemplo, no digo que esté bien, o sea, nomás es un ejemplo. Entonces, ¿cómo estamos alimentando nuestra naturaleza actual o nuestra naturaleza de Dios? Estamos leyendo nuestra Biblia, estamos orando, estamos asistiendo a la congregación, estamos ayunando. ¿Qué estamos haciendo? Porque a lo mejor, como decía el pastor Juan Ramón, es que me está yendo mal. Bueno, pues había que ver qué estás alimentando en ti. Pues es que no voy a la iglesia, no leo mi Biblia, no oro, no ayuno. Entonces no estás alimentando esa naturaleza de Dios o ese reino de Dios, y por el contrario estás a lo mejor viendo o leyendo libros que no son convenientes, libros esotéricos, o estás leyendo los horóscopos, o estás haciendo cosas que están alimentando la vieja naturaleza o el reino espiritual de Satanás. Entonces eso va a prevalecer y es el que va a dominar. Por eso, bien importante que en la vida del cristiano haga y aplique los principios de poder que estamos aprendiendo. Lea su Biblia, ahí está la palabra de Dios. Ore, ayune, congréguese, hable de Dios, aliméntese de Dios. Al levantarse, ore, lea la palabra de Dios, escuche una alabanza. Es decir, que el alimento que usted obtiene día a día sea para alimentar este reino de Dios o esta nueva naturaleza. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor César. Vemos entonces que el reino de Dios está en la palabra, y tiene cuando se refieren al reino de Dios, tiene varios nombres: el reino del Padre, el reino de Jesús, el reino de Cristo, el nuestro Señor y Cristo, nuestro Dios Jesucristo, el Hijo de su amor. Todos esos sinónimos están refiriéndose a lo que es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, aclaremos esto que es muy importante. Si bien es cierto, la iglesia local es parte de la estructura del reino, pero si esa iglesia está conectada a la visión del reino,
es una iglesia del cuerpo de Cristo. Pero si es una iglesia denominacional, esa iglesia está estructurada bajo diseños de los hombres, y esa iglesia no tiene poder, porque el hombre mismo está poniendo sus manos, y atrás de él está el imperio de la muerte, está Satanás queriendo establecer iglesias falsas, y usted tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, usted como ministro de Dios, usted es parte de la iglesia de Cristo, y usted tiene que estar integrado al cuerpo de Cristo. Su iglesia tiene que estar conectada con otras iglesias, y tiene que moverse los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Esa es la estructura de la iglesia, y la iglesia es la encargada de establecer el reino de Dios en la tierra. Pero las denominaciones son organizaciones hechas por los hombres para unir grupos nada más, y para poner estructuras o ideas humanas. Hay iglesias que tienen formatos donde vamos a poner música para que vengan los jóvenes, vamos a poner tal cosa, o vamos a hacer grupos de damas, vamos a hacer grupos de caballeros. Y esas estructuras no son el diseño original de Dios. Usted tiene que cuidarse. Usted como pastor de una iglesia local, usted tiene que estar claro que son 5 ministerios, ¿verdad? Y usted tiene que reconocer los llamados ministeriales de otros ministros, aunque estén en otros territorios, porque el reino de Dios es territorial, no es denominacional ni es congregacional. Ojalá pueda estar captando esto. Esas iglesias se han establecido con propósitos prácticos de organización y de administración. Las denominaciones son grandes organizaciones, y aquí sale una lista como los bautistas, las asambleas de Dios, los metodistas, los luteranos, etc. Esas son iglesias denominacionales. El reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios son iglesias territoriales. Por ejemplo, usted mira que en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Corinto, todas las iglesias son territoriales. En una iglesia, en un territorio pueden haber varias iglesias locales, sí, pero todas tienen que estar integradas al cuerpo de Cristo. Nada de que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Esas iglesias así son humanistas, y esas iglesias no son parte del reino de Dios. Que le quede a usted en su mente estos principios para que usted pueda establecer el reino y reconocer. Si usted es pastor y usted dice, bueno, yo soy pastor, pero aquí dice que son 5 ministerios, pues interactúe, invite a su iglesia, a la iglesia que Dios le ha puesto a pastorear, invite a un ungido como profeta, o invite a un apóstol que venga a ministrar el cuerpo de Cristo en la iglesia local, porque esa es la función que tienen esos 5 ministerios. Son itinerantes. Usted mira al apóstol Pablo estableciendo ministerios, y dejaba establecidos, y él seguía. Él no se quedaba estancado como hoy en día, que de pronto alguien dice, yo voy a ser el apóstol y me quedo aquí en esta ciudad y hago un gran imperio y establezco una gran congregación, pero ¿y el reino? ¿Y el poder de Dios? ¿Y la autoridad espiritual? Son iglesias que no tienen poder, que no tienen unción y que no tienen autoridad de Dios, porque están fuera del concepto real de lo que implica el reino de Dios. Entonces vamos avanzando. Entonces la iglesia no solo debe de predicar y enseñar el evangelio del reino, debe proporcionar un modelo de la vida del reino de Dios. Es una cultura de amor al prójimo, una cultura donde yo me llevo con mi vecino, aunque vaya a otra iglesia y yo estoy en otra iglesia, somos del cuerpo de Cristo. En las culturas nuestras, si yo voy a una congregación X y aquel va a otra congregación Y, ya no son hermanos porque tienen pastores diferentes. No es así. El reino de Dios es un territorio conquistado para Dios, tomando los corazones de las personas para que el que hurtaba ya no hurte más, para el que mataba ya no mate, para que toda la vieja naturaleza vaya siendo transformada por el poder de Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo. La iglesia debe de operar por patrones y principios del reino. Debe de mostrar en su estilo de vida las enseñanzas de ese Rey maravilloso. Dice que nosotros no fuimos llamados a que nos sirvan. Usted es de esas personas que dicen, no, yo me voy a plantar aquí como ministro y aquí todos van a hacer lo que yo diga, o las cosas se van a hacer como yo digo. No, esos son imperialistas, esos son imperios que se están estableciendo.
pero no es el reino de Dios, porque dice que en el reino de Dios el que quiere ser grande tiene que aprender a servir a los demás. Es un reino de humildad, es un reino de compañerismo, es un reino de hermandad, es un reino de servicio, es un reino de compartir con los que no tienen. Ese es el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que aprender a establecer en nuestros territorios. El reino de Dios existió en el pasado, existe en el presente y va a existir siempre porque Él es el reino eterno. En la actualidad, en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada jovencita. En sus vidas, ahí se está estableciendo el reino de Dios. Es un reino invisible, es un reino espiritual invisible que se está conquistando ahorita por medio de los corazones. Hermano José Mario, si me ayuda con la cita bíblica que aparece en pantalla, por favor. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Gracias, mi hermano José Mario. Entonces, el reino de Dios es un reino espiritual. Yo no puedo meter mi mente natural a hacer cosas y a hacer una diagramación o un plano. No, es que a aquel pastor le funcionó y tiene la iglesia más grande y que tiene una estructura gigante. Yo lo voy a hacer así. No, la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que da los diseños. El Espíritu Santo es el que da las estrategias. El Espíritu Santo es el que nos dice cómo es que quiere Él que se hagan las cosas. Número uno, usted tiene que entender esto. El reino de Dios es territorial. Establezcalo en su territorio. Número dos, el reino de Dios es generacional. Forme usted a su familia, a los de su casa. Empiece desde pequeñitos, empiece a formarlos. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. El reino de Dios generacional, porque cuando yo me vaya de esta tierra a la presencia de Dios, mis descendientes tienen que seguir con la visión del reino. Número 3, el reino de Dios es corporativo. Todos somos parte de un solo cuerpo. No importa si estoy en África, si estoy en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, en Asia, donde sea, todos somos una sola familia, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pero el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Quiénes son los gobernantes entonces de esos dos reinos? Obviamente el reino de las tinieblas lo controla Satanás, pero el reino de Dios lo dirige el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es la Trinidad de Dios la que tiene el gobierno. Por eso es que cuando Dios llama a alguien para servirle, el Espíritu Santo es el que hace el llamado. El Espíritu Santo es el que dice: apártenme a Saulo y a Bernabé porque me son útiles para la obra del ministerio. ¿Quién es el que hace las delegaciones? ¿Quién es el que hace los llamados? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Señor de la mies? El Espíritu Santo. Él es el que dice: bueno, en tal territorio voy a plantar, y te da autoridad. No solamente te hace el llamado, te habilita con poder, te da la unción y te da la autoridad sobre ese territorio. No te vayas a ir a pelear con los demonios a un territorio que no te han asignado, porque vas a perder. Tienes que trabajar en tu territorio, en el cual el Espíritu Santo te ha dado la delegación. Usted tiene que aprender entonces sobre estos gobernantes. Lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son los residentes de esos reinos? El pastor César nos adelantaba un poquito. Nosotros somos embajadores del reino, somos residentes del reino de Dios. Pero hay otros residentes en esos dos reinos. Los espíritus malignos y los demonios están dirigidos por Satanás, son los que manejan el reino de las tinieblas. Los demonios toman la mente, como no tienen cuerpo, buscan a personas, y a veces tú sientes que alguien te ofendió, que alguien te dañó, que alguien te criticó, que alguien puso una raíz de amargura en tu corazón. Son los demonios que están usando personas. Por eso tú tienes que usar armas poderosas en Dios. Dice que son para destrucción de fortalezas. Una arma poderosa para que tú te puedas defender del reino de las tinieblas es el amor.
otra es el perdón, otra es la misericordia. Cuando alguien esté siendo usado por un demonio para hacerte daño, tienes que tener misericordia sobre esa persona, no sobre el demonio, sobre el vaso que el enemigo está usando. Jesucristo estaba en la cruz del Calvario diciendo: Padre, perdónales porque estos no saben lo que hacen. Él sabía que eran espíritus inmundos que los tenían controlados, los tenían manipulados. Pero tú tienes el poder de Dios a tu alcance, el perdón y amor a los demás. Esas armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Estos espíritus pueden entrar y atormentar y controlar y usar a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Ellos motivan mucho a actos inmorales a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Pero tú y yo no pertenecemos a ese reino. Esta es la manera como el enemigo toma control de los territorios. Son de los que se ponen a sembrar agricultura y están cosechando tomates, legumbres, verduras y les ponen el corazón subirle los precios para que la economía de las naciones estén en el suelo, porque la codicia y la avaricia que están en el corazón de las personas de las tinieblas solo buscan su propio provecho, solo buscan su propio bienestar y no les importa el bienestar de los demás. En el reino de Dios, tú tienes entrañas de misericordia y tú compartes con el que no tiene y tú siembras en los demás, porque hay un principio en la cultura del reino. Tú quieres bendición y prosperidad, aprende a sembrar en los necesitados. Aprende a sembrar, porque más bienaventurado es dar que recibir. En la cultura del reino, una de las fuentes de grandeza y de multiplicación sobrenatural, primero comienza con la generosidad. Si tú no tienes un corazón generoso, el enemigo tiene controladas finanzas. Y es tiempo que tú le eches a patadas de tu economía al diablo. Ojalá me estés entendiendo lo que te estoy explicando. El reino de Dios también tiene sus residentes y en ese reino están los ángeles, que son seres espirituales que están al servicio de los herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Esos son ejércitos que están ahí disponibles para apoyarte a ti, para defenderte. Son más numerosos que los de las tinieblas y tienen más poder. Tú te imaginas ahí en el Antiguo Testamento, un solo ángel destruyó en un solo día más de 86,000 personas. Un solo día. ¿Qué capacidad tienen esos ángeles? No digamos el poder que está disponible para ti como hijo de Dios y como residente del reino de Dios. Así como los demonios cumplen los deseos de Satanás en el mundo, los ángeles hacen la voluntad de Dios a través de los hijos de Dios aquí en la tierra. Aunque los ángeles y los demonios son seres espirituales, ellos se vuelven visibles y hablan a través de nosotros en el mundo espiritual. Tú le puedes prestar la boca a Dios o se la puedes prestar al infierno. Tienes que tener cuidado lo que tú estás hablando. Mira a un apóstol Pedro. Pedro recibe una gran revelación de parte del Padre cuando le dice a Jesucristo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Padre Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero más adelante, él está diciendo al Señor: no vayas a la cruz, no vayas, que no te acontezca tal cosa. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, tú eres hijo de Dios, no puedes tener palabras del infierno en tu boca. Tienes que desecharlas. La envidia, la avaricia, la codicia, esas son palabras del infierno. El no tengo, el no puedo, el me siento mal o estoy enfermo. Cancela esas enfermedades y no les des vida en tu cuerpo. Cancélalas, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Qué tienes que hacer si te estás padeciendo alguna dolencia o alguna enfermedad? Tienes que cancelarla en el nombre de Jesús, porque por sus llagas tú fuiste curado. Porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Salmos, es un salmo. Tienes que declararlo con tu boca.
Los demonios poseen los cuerpos de los hombres y hablan a través de ellos de maneras malignas. Cuando usted mira en su ciudad la injusticia, la maldad, cuando usted mira que asesinaron personas, que asaltaron a alguien, que le robaron tal cosa, son demonios que utilizan cuerpos para manifestar esas fuerzas del mal. Pero tú eres de la luz, tú eres del reino de la luz. Además de estos seres espirituales, todas las personas que pertenecemos al reino de Dios o pertenecen al reino de Satanás. Bendito el Señor que ya nosotros fuimos rescatados, fuimos trasladados y tú y yo somos ciudadanos del reino de la luz. La entrada a estos dos reinos, el hombre cuando sale del vientre de una madre nace en el reino de las tinieblas. Esa es todo ser humano que sale de matriz, que sale del vientre de una mujer, automáticamente nace en el reino de las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos, convertirnos y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para que nos den nueva vida en Cristo. Todos hemos nacido en el reino de las tinieblas y fue necesario que nos trasladaran al reino de la luz, porque el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Son dos reinos que están produciendo hijos, están produciendo hijos. Tú estás produciendo hijos para Dios o estás produciendo hijos para las tinieblas. Si tú tienes hijos y se están viviendo y se están vistiendo como se visten los del mundo, tú estás induciendo a tus hijos a que vivan bajo las culturas del reino de las tinieblas. Tienes que tener mucho cuidado en eso, porque nosotros tenemos que entender que somos parte del reino de la luz, no de las tinieblas. Las personas entran al reino de Satanás a través del nacimiento natural. La Biblia nos enseña entonces que todos nacemos en pecado. He aquí, dice el salmista en Salmo 51:5, he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Todos los que hemos nacido. Usted me va a decir a mí, pero mi mamá era cristiana y mi papá era cristiano. Sí, pero ellos confesaron a Jesucristo. Nacieron de nuevo, pero tú tienes que tener tu propia conversión. Tú tienes que confesar a Jesucristo, porque nosotros, esta es la fe que profesamos, dice el apóstol Pablo en el Evangelio Romanos, en la carta a los Romanos. Él dice, y esta es la fe que profesamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Entonces, eso tenemos que hacer todos los que queremos entrar al reino de la luz. Renunciar al reino de las tinieblas, porque aunque tu mamá y tu papá sean cristianos, en tu genética espiritual traes ancestros de tus abuelos, de tus bisabuelos, y son ataduras ancestrales que están ahí. Por eso tienes que convertirte, aunque hayas nacido en una cuna cristiana. Por esta razón, así como el pecado entró al mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Te fijas? Romanos 5:12 dice que todos nacemos en pecado, pero nosotros fuimos nacidos de nuevo y fuimos trasladados al reino de la luz. Entonces, eso es lo bonito de todo lo que estamos aprendiendo hoy. Todo lo que salieron del reino de las tinieblas tienen que nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios. Ese se llama nacimiento espiritual. Aquellos que nacen de nuevo cambian su residencia del reino de Satanás al reino de Dios. Cuando entran al reino de Dios, ellos deben de aprender los principios que gobiernan la vida del reino. Y eso es lo que estamos enseñándote. Es un nuevo lenguaje, es un nuevo diseño, es una nueva cultura. Aquí ya no caben los afanes. Es que tengo que ir a trabajar para comer. No, el Señor te va a dar ideas creativas. El Señor te va a poner cosas en tu corazón que te van a hacer productivo, que lo que te ganas ahora materialmente en un mes, te lo vas a ganar en una hora. Pero eso es porque en la cultura del reino, las economías del reino son diferentes y no esclavizan. Esa es una señal maravillosa, porque el reino de Dios no esclaviza a nadie. Ahora, desde cómo son las relaciones entre estos reinos, desde el tiempo de la rebelión de Satanás, ha habido una guerra espiritual entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Esta guerra espiritual se ha pasado a lo largo de todo el mundo.
están controlando las mentes, las almas y los espíritus de la humanidad. Tienes que conocer cómo es que funciona. Entonces el reino de las tinieblas, ya lo adelantamos, Romanos 10:10, el ladrón dice no vino sino a robar, matar y a destruir. Ese es el reino de tinieblas, pero el reino de la luz trae vida. El reino de Dios trae abundancia, tiene vida y vida en abundancia. Es así como se manifiestan estos dos reinos. Y las relaciones, entonces, ya para finalizar la clase de hoy, esta guerra en el mundo espiritual va a continuar hasta el fin de los tiempos, según lo conocemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque siguen naciendo niños en las familias y esos niños nacen bajo el imperio del reino de las tinieblas y ellos tienen que convertirse al reino de la luz. Por eso, cuando el enemigo viene y te está bloqueando para que no salgas a hacer la obra de evangelista, para que no salgas a ser discípulos, esas almas que fueron trasladadas al reino de la luz tienen que discipularse, alcanzar madurez espiritual para después que se conviertan en soldados y ellos van al campo de la cosecha a recoger las nuevas almas, traerlas al reino de la luz y ser entrenados como discípulos. Por eso las dos herramientas básicas para establecer el reino: el discipulado para llevar a los niños espirituales hacia la madurez espiritual, y el evangelismo es para ir a traer las almas que están atadas en el reino de las tinieblas. Esas son las dos dimensiones. Esperamos que te haya servido la primera clase de la cultura del reino. Estamos estudiando la vida del reino, la vida del reino, y hay un Señor en este reino, y ese es el que Juan miró en el Apocalipsis, que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Rey de nosotros, es soberano, y somos un solo cuerpo en Él, somos una sola familia en Él, constituido por la iglesia local. Sí, la iglesia local es a través de la cual se establece el reino de Dios. Pero la iglesia local tiene que tener claro que es parte de la estructura del reino y que es parte también del cuerpo de Cristo. Esperamos haya sido de bendición este programa. Queremos invitarte a que te suscribas al canal. En YouTube nos encuentras como Harvest Time HN, o si quieres escribirnos, puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al signo más 504-3148-5376. Esperamos escucharte o que nos escuches en el siguiente programa. Gracias, saludos y bendiciones para todos. Por hoy, hacemos una pausa, no sin antes agradecerte que te hayas quedado con nosotros hasta el final del programa. Si deseas ser parte de la familia de estudiantes de International Institute Harvest Time, regístrate gratis al WhatsApp signo más 504 31 48 53 76. Síguenos en nuestras plataformas digitales, YouTube y Facebook. Suscríbete y comparte para seguir juntos siempre. Te esperamos pronto en el próximo episodio. Bendiciones.